casa de Israel, Él bendecirá. la casa de Aarón, Él bendecirá. a los que temen a Adonai, A los pequeños y a los grandes, que el Eterno los incremente. tanto a ustedes como a sus hijos. Ustedes son benditos para Adonai, El hacedor de los cielos y la tierra. En cuanto a los cielos son de Adonai. pero la tierra ha entregado a los seres humanos. Los muertos no alabarán a Elohim, Ni tampoco los que descienden al silencio. no, Pero nosotros sí. bendeciremos a Elohim desde ahora y para siempre. Aleluya. Ustedes son benditos para Adonai, El hacedor de los cielos y la tierra. En cuanto a los cielos son de Adonai. pero la tierra ha entregado a los seres humanos. Los muertos no alabarán a Elohim. Bien, amados, buenas tardes, que el Eterno le bendiga una vez más. Estamos aquí en esta tarde, así pues continuar con esta serie de estudio con relación a lo que es este ayuno de Yom Kippur. Y este año quise hacerlo diferente para aprovechar el momento en que estamos reunidos para así poder llevar una serie de enseñanza que eh, es bien recibida porque nos conecta con la realidad de lo que estamos viendo, que es este ayuno. Recitemos la plegaria del Begui Manu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu Begui Manu Beki Manu lamach hased. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos ha permitido y nos ha ayudado a estar en este lugar. Gracias a Abacadosh por este momento, por este tiempo que nos ha dado. Te pedimos, Avinu Malkeinu, que sigas ayudándonos para seguir comprendiendo tus planes, tu propósito para con nosotros, que así sabemos que se desarrollarán conforme a tu voluntad en el Shen Gadol de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bien, pues en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que son las naciones y la profecía. La gente suele asumir o suele asociar que nosotros al estar estudiando las raíces hebreas solamente nos hemos enfocado en Torá, Parashá, Haftará. Inclusive hemos escuchado personas decir que aquí solo se estudia Haftará y no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos un esquema de estudio. Nosotros tenemos un estilo de vida, ¿verdad? Y ese estilo de vida está dividido en varias partes o en varios ciclos. El primer ciclo que nosotros enfrentamos todos los días es el ciclo diario. Ese ciclo nosotros iniciamos nuestras actividades rutinarias con lo que son las plegarias. Ya tenemos el Shaharí, hemos diseñado en el Shaharí que está el Modeaní. En el Modeaní ahí tenemos el Shema, tenemos la lectura de los salmos y tenemos la lectura de la Aliyá que corresponde a ese día. Eso es hasta que llega el viernes. Cuando llega el viernes, aunque yo no transmito el matutino, igual tenemos la Aliyá número 6, tenemos el salmo que se lee el viernes. En estos días pregunté los salmos que se leen diario desde el domingo
hasta el Shabbat, uno se lo saben, uno no se lo saben, pero tienen que aprendérselo. Todos los días en la rutina diaria, que comienza por la mañana, cuando se hace el Modéaní, se recita el Shema, se lee el Salmo, todos debemos de aprendernos ese Salmo que corresponde a ese día. Porque la idea es que si usted está en un sitio donde no tenga escritura, usted se aprenda ese Salmo. Usted se aprenda su Shema. Usted se aprenda su Modéaní. La tecnología ha facilitado las cosas porque tenemos un celular que podemos utilizar como herramienta y ahí en ese celular tenemos la aplicación que tiene todas las plegarias. O sea que no hay excusa, nadie tiene excusa de poder decir, yo no puedo orar porque no tengo tiempo, porque se me hace muy difícil, porque hoy el que menos tiene un celular. Entonces ese celular debe de utilizarse para cumplir también los mandamientos del Eterno. Tenemos un ciclo semanal. Hablé del ciclo diario, ¿verdad? La característica del ciclo diario, ¿verdad? Luego tenemos el ciclo semanal. Cuando concluye el viernes al caer el sol, tenemos el inicio del Shabbat. Allí tenemos lo que es el recibir el Shabbat. Ya todos creo que deben de saber lo que es recibir el Shabbat, tienen su Sidur, muchas personas hacen su lejen, dos lejen, hacen su cena. Creo que en eso estamos bien, ¿verdad? En lo que es el Shabbat. Se cocina doble comida para el Shabbat, se hacen dos panes para el Shabbat, las luces se encienden 18 minutos antes por la mujer y después entonces que estamos sentados a la mesa, recitamos las plegarias correspondientes para lo que es la gracia que llegó el Shabbat, la venida del Shabbat, la cena, bendición a los hijos, etcétera. Cenamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Damos la introducción de la parashá. El Shabbat por la mañana, ¿qué hacemos? Venimos para la comunidad a las 10 de la mañana. Nos vamos a la casa, descansamos, porque no tenemos, cuando podamos tener un lugar en donde podamos venir el Shabbat por la mañana y estarnos aquí todo el día, cambiamos la estrategia, pero mientras tanto estamos aquí. Pasó el Shabbat en la noche, Shabuató, y de ahí nos preparamos ¿para qué? Para el siguiente día. Esa es la rutina diaria, rutina semanal. Y tenemos una rutina, se puede decir, concerniente a las fiestas. Cuando vienen las festividades, ¿qué hacemos? Si llegó Pesa, anterior a eso, nos estamos preparando para celebrar Pesa, que ahí viene lo que es la limpieza de Matzah, y viene todo el protocolo que hacemos. Inmediatamente concluyó Pesa, que inicia de una vez ahí el conteo de los 7 días de Matzah, hasta llegar a Shavuot. En Shavuot celebramos Shavuot, la entrega de la Torá, y ahí descansamos hasta que llega Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, a veces yo le pregunto a la gente, ¿qué más la gente necesita de ahí? ¿Qué estudios profundos? ¿Qué estudios que no sé qué? Pero yo le pregunto a la gente, ¿qué más la gente quiere? Estudios más profundos. Entonces, la gente asume que uno está ahí y que se ha vuelto es un círculo vicioso y no es así. Lo que pasa que en el caso mío nosotros hemos hecho un trabajo y en cuanto a tema profético, siempre nosotros aludimos en las parashá lo que está pasando en el argot mundial. Porque las parashá tienen algo fundamental y es el hecho de que no importa que estudiemos el mismo tema, las mismas citas, no estamos estudiándolo en el mismo tiempo. Todos los ciclos, nosotros abordamos temas nuevos en las parashá. ¿Por qué? Porque el entorno no es el mismo. Entonces, nosotros hemos visto, después de la pandemia, que el mundo cambió. Acuérdense que antes de la pandemia yo le decía,
Todo el mundo tiene que aprenderse todo esto, porque si llega un momento en el cual nosotros no podemos reunirnos, usted no se puede secar espiritualmente y usted tiene que seguir funcionando hasta que llegó la pandemia. En la pandemia celebramos todas las festividades, aunque siempre hay personas que siempre, no, no, porque eso es lógico, siempre están ahí, pero tuvimos que, no nos podíamos reunir y se celebraron las festividades. ¿Por qué? Porque aunque las comunidades son un lugar a donde venimos a converger, el verdadero lugar en donde se tiene que llevar a cabo el desarrollo de toda la cosa, ¿dónde? En la casa. Cada persona tiene que entender que su casa es el lugar en donde se viene a desarrollar el entrenamiento que recibimos en las enseñanzas. Por eso ustedes ven que a todos los hermanos de las naciones, cuando comenzamos los servicios de Zoom, eso era un desorden en todos los lugares, la gente tomando clase en las clases de las escuelas, semidesnudo, durmiéndose, acomodado, y en un momento, espérese, eso yo no va a ser aquí. Cada persona que vaya a entrar a esa clase de Zoom tiene que poner su banner atrás, tiene que invertir en una buena computadora, en un buen micrófono, tiene que vestirse bien, al parecer ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ver eso. Todo el mundo va a ver eso. Entonces, cuando una persona entra a la comunidad, ahí al Zoom, está en una comunidad. Por lo tanto, tiene que entender que está en una sala virtual como si fuera una comunidad, porque eso es una comunidad, por eso se llama comunidad internacional. Entonces, después de darle toda esta signosis, la gente de afuera nos ve a nosotros como que solamente estamos un grupito de personas que nos reunimos a hablar lo mismo. No es así, no es así, están equivocados. Si hay personas que estamos claros de lo que está pasando en el mundo, somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no manejamos escatología, nosotros no manejamos teología, nosotros no manejamos hermenéutica, nosotros manejamos la Torá, y la Torá nos dice todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué va a suceder. Entonces, si nosotros estamos dándole una correcta interpretación a las cosas, se debe a que la Torá nos lo enseña. En la cristiandad y en los teólogos por ahí, todos los años quiere que pase algo. Todos los años viene el fin, todos los años desde que sale por ahí un pajarito cantando, ya viene el fin, ya Cristo viene, ya se va a acabar el mundo, ya viene el día del Señor. Nosotros tenemos muchos años escuchando esas tres palabras. Cristo viene, el día del Señor y se va a acabar el mundo. Eso, y desde que pasa cualquier cosa, hasta algo raro que aparezca en la naturaleza. Ah, eso es el Señor que viene. En estos días soné yo el chofal y dice, ya llegó Dios, dijo uno por ahí. Entonces, la escritura, la Torá nos dice a nosotros, la Torá es el termómetro que nos enseña a estar advertido y a saber en el tiempo en el cual nos encontramos. ¿Han ustedes estudiado los libros que hablan tocante a lo que son las profecías? Libros como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Joel, Abdías, todos los profetas. Pero hay profetas fundamentales como Daniel y el último, Zacarías. ¿Han ustedes leído el capítulo 14 de Zacarías? Siendo honesto, ¿lo han leído alguna vez? Pues dele una chequeadita al libro de Zacarías, el capítulo 14, para que usted vea el retrato que representa ahí Zacarías. Y se lo digo para que lo tenga en observación. Entonces, eh, la gente piensa que nosotros no sabemos lo que está pasando, ni lo que está aconteciendo. A veces la gente piensa que leer el estudio de Israel es porque probablemente ame a Israel o ha estudiado la profecía
y lo que tiene preparado para Israel y su pueblo a medida que nos acercamos a los últimos tiempos. Y quizás en realidad la gente no conoce la profundidad de lo que está pasando. A manera de introducción puedo decir lo que dice Abdías, capítulo 1, verso 15. Dice, porque se acerca el día de Yuge y Baquei sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones caerán sobre tu cabeza. Ciertamente, este verso promete juicio y castigo sobre todas las naciones. Abdías 1:15, que solamente tiene un solo capítulo. Leemos algo diferente en Miqueas 4:2 que dice, cuando vengan muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Eterno, a la casa de Jacob, para que Él nos instruya en su camino y nosotros andaremos por su senda. Yo hago la pregunta, tanto lo que dice Abdías capítulo 1 verso 15 como Miqueas capítulo 4 verso 2, ¿a qué se está refiriendo estas dos profecías? Uno que dice, tú has hecho porque se acerca el día de Yuge y Bajei para todas las naciones. Cuando la escritura habla de acerca de ese gran día, del día, de ese día, de ese gran día que viene, el día, ¿a qué día se está refiriendo eso? ¿Cuál es ese día? Sí, pero el A día, este día, a este día de Yom Kippur, a Yom este día de Yom Kippur. Kippur. Pero claro que es Yom Kippur. Es cuando la escritura habla de el gran día, se está refiriendo a Yom Kippur, porque ese es el momento culminante donde el Mashiach aparecerá. Entonces, si analizamos cada uno de los principales naciones, y de hecho, cuando dice Miqueas capítulo 4, verso 2, que vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Eterno, a la casa del Eterno, al Elohim de Jacob. ¿Con qué relación se establece, con ese verso, con qué se puede relacionar? Que lo he mencionado varias veces, con Isaías capítulo 2. Fíjese la diferencia. Isaías 4:2, 2:4, dice que será tomado el monte de la casa de Israel como cabecera de monte. Y entonces, Miqueas 4:2, que es lo contrario, dice que todas las naciones subirán. Hemos hablado que cuando se habla de subir a Israel, se está refiriendo a qué? A subir espiritualmente, porque Israel está en la parte más alta del mundo. Y geográficamente, Israel está en el centro del mundo, de la tierra. En el centro de los continentes está Israel. De modo que el Eterno colocó a Israel en el lugar céntrico en donde todas las naciones tendrán que subir. Entonces, dado toda esta referencia, ahí viene el conocimiento que nosotros debemos de tener a eso. Ahora voy a preguntar acerca de lo que estuve exponiendo ahorita concerniente a el cumplimiento profético de Yom Kippur. Ahorita yo expuse algo muy importante tocante a la relación que tiene Yom Kippur y su significado profético. ¿Quién puede decir algo? ¿Qué significado profético tiene Yom Kippur con relación a la venida de Yeshua, que será un día de Yom Kippur? A ver si recuerdan. Tenemos que estar preparados para ese día para que no hayamos hallado falto, igual que cuando venga Yeshua, que no pase como las 5 vírgenes fatuas que se quedaron afuera. No, 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 no. Me refiero, Juanita, al significado profético de Yom Kippur con relación a lo que estamos hablando de las naciones. ¿Cómo se interpreta Yom Kippur en el futuro concerniente a la segunda venida de Mashiach? Vamos a ver. A ver, lo que usted dijo,
Sí, adelante. Lo que te digo es que el, el cumplimiento se basa en que Zacarías 14 dice que en aquel día pondrá sus pies en el monte de los olivos y ese día es justamente un Yom Kippur. Exactamente. Relacionen, relacionen a Yom Kippur con el cumplimiento profético que va a terminar con el advenimiento de Yeshua poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Recuerde que cada fiesta tiene un cumplimiento profético. ¿Qué es lo que significa Yom Teruah? Yom Teruah se anuncia, 10 días se anuncia la venida del Mashiach, pero no es ahí donde dice Mateo que todo ojo le verá. No es en Rosh Hashanah que todo ojo le verá, no es en Yom Teruah que todo ojo le verá. Según lo que dice la escritura dentro del contexto hebreo, en Yom Teruah se va a sonar sí un gran chofar, que no será Yeshua tampoco, será Yuhei Bajei, despertará a los que duermen en su promesa y dice que los levantará, los guardará. No dice ni que van para el cielo, ni que van a caminar con Moshe acariciándole la barba en una nube, como escuché yo a un filósofo. Nada de eso. Vamos a estar guardados. ¿Dónde? No sabemos. ¿Hasta qué? Hasta que se cumplan los 10 días posteriores donde el Mashiach vendrá y hará juicio contra todas las naciones. Y por eso es que Jeremías 33 habla de la angustia de Jacob, donde precisamente ahí es donde yo quiero sitiarlo, las naciones. ¿Cuántas naciones hay en el mundo? 206. ¿De dónde vinieron? Actualmente hay más de 120 actualmente, No, pero en la no, Torá nos refleja, gracias. 200. Y Actualmente en la Torá sí. de 70 naciones originales, Sí, pero actualmente, ¿en cuánto consiste? ¿Cuántas? 204, 206. Entonces, todas esas naciones, ¿de dónde vinieron? Todas esas naciones, ¿de dónde vinieron? de los tres hijos de Noaj. De los tres hijos de Noah, Shem, Can y Jafé. Lo que indica que no importa que usted vea al gobierno español diciendo, yo quisiera tener unas bombas para irse a lanzar a Israel. No todos los españoles están con ese señor. Cuando usted escuche al otro que dice allá en Colombia, lamentablemente, hay que hacer un ejército mundial para atacar a Israel. Déjeme decirle que esa propuesta está siendo observada por las naciones, algunos países árabes, porque ya un presidente, me parece el presidente de Yemen, dijo, estoy aquí preparado para ir a atacar a Israel. Oiga, habló de un ejército mundial. Exactamente. ¿Usted escuchó esa palabra? ¿Alguna vez en la historia usted había escuchado que se haya estado ventilando la propuesta de que se arme un ejército mundial para atacar a un ínfimo pueblo que es el más chiquito de todas las naciones que se llama Israel? Dígame. Sí, pero yo le estoy haciéndole el andamiaje de las profecías que estamos estudiando y lo que está pasando en el mundo actual. ¿Me entiende? Pero ya tenemos la propuesta. Imagínese el presidente de Colombia. Colombia es uno, mire, Colombia yo lo llamo el centro, el epicentro del sefardismo en América. En uno de los países donde más descendientes de judíos españoles hay es en Colombia. Ahora, porque ese presidente diga que él está organizando una coalición de países para que vayan a atacar a Israel, ¿todos los colombianos están con él? No, No, no. no, todos los colombianos no están con él. De hecho, aquí la mayor audiencia que tenemos son colombianos. ¿Cuántos colombianos hay? Para nada estamos de acuerdo. Aquí. Amén. Entonces,
todos los colombianos no están con ese señor. ¿Sabe No, qué para nada. quiere decir eso? En todas las naciones bajo el cielo hay descendientes de los escogidos del Eterno. Y por eso es, aún en las naciones árabes, donde supuestamente son enemigos de Israel, ahí hay gente que es parte de los escogidos. Porque por eso es que en Israel, que es el único país democrático en Oriente, allí trabajan árabes, musulmanes, yemení, no importa donde usted venga. Si usted va a Israel a trabajar, no importa su religión. Y yo por eso cada vez le digo, visiten a Israel, porque hasta que la gente no visita a Israel no se le cae la escama. Ustedes van a ver en Israel mucha gente de muchas naciones trabajando honradamente, viviendo honradamente, porque aman a Israel. Entonces eso indica que el plan original del Eterno de crear, de limpiar al mundo a través del barco, hacer que 8 personas salieran de esa barca y se esparcieran sobre todo el mundo, y luego la escogencia de Abraham para que sea el representante de todas esas naciones, todavía sigue en pie. Todavía, aunque las naciones se junten y quieran destruir, conspirar contra Israel, hay un propósito mayor que es salvar a mucha gente que hay en esas naciones. Entonces, las naciones, hay 3 eventos, pero primero quiero decir que veremos que la Biblia, la Escritura, indica 3 destinos muy diferentes para esas naciones. Las naciones que vamos a estudiar, que es un estudio bastante amplio, no creo que termine hoy ni 5 veces que nos reunamos, porque esto tiene material que eso es tremendo. Mire, el Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Rusia, Ucrania, Turquía, Irán y Libia. Entonces, estas naciones sucederán 3 cosas. En primer lugar, eventualmente tendrán paz con Israel. Segundo, estas naciones batallarán contra Israel y serán destruidas. Tercero, las naciones batallarán contra Israel, pero al final harán la paz, porque ya lo han intentado varias veces. La guerra de Yom Kippur de 1967, las ligas árabes se lanzaron contra Israel encabezada por Egipto, y los israelíes destruyeron la flotilla de sus aviones y de sus tanques. Creo que la lucha más acérrima que ha ocurrido en la historia con relación a tanque de guerra ocurrió en esa batalla. Y los israelíes, siendo un pueblo menor, lo vencieron. Y de ahí fue donde entonces se conquistó una parte de Jerusalén donde está el muro occidental. Las naciones serán destruidas. Cuando se habla de destrucción, no vamos a creer que es que la va a barrer y no, se habla de destruir a la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de cada nación? El líder. Es al líder. ¿Por qué? Porque el Eterno no va a barrer esas naciones. Por eso de ahí tienen que entender que cuando habla del juicio a las naciones, no se está refiriendo a que todas esas naciones van a ser barridas y el Eterno va a barrer y va a limpiar. No, el Eterno le va a dar en el clavo a los líderes, a las cabezas. Es como cuando acá iba a subir a luchar contra Ramón de Galaad. ¿Qué fue lo que dijo el rey contrario? Yo no quiero que ustedes le hagan daño al príncipe de Judá. Denle en la cabeza acá. Esa es la cabeza que queremos. Entonces el Eterno le va a herir. Cuando habla de naciones es porque obviamente el líder de esas naciones es que la dirige entera. Y de cierta manera, lo que pasa a la nación es culpable por la actuación del líder, porque el líder representa a esa nación. El presidente de aquí fue muy sabio. ¿Sabe qué hizo Luis Abinader? Cuando todas las naciones se estaban parando, cuando Netanyahu estaba hablando y estaba proponiendo que se haya un Estado palestino, él se quedó neutral. Él lo sabe. Porque la otra vez
cuando quiso venir a sacar la cabeza de que a mandar, qué sé yo, que la hija iba a mandar una cosa para Palestina, el pueblo le cayó encima porque este pueblo ama a Israel. República Dominicana ama a Israel. Aquí no, nadie puede venir a inventar. Aparecen a veces dos o tres bocinitas por ahí voceando de que Free Palestina, qué sé yo qué. Pero esos son unos loquitos viejos que se ponen por ahí, una cosita que nadie le hace caso. Y la muestra es que cuando usted escucha hablar en contra de Israel en cualquier foro por ahí, le cae encima. Porque aquí estamos claros que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Y aquí amamos a Israel. República Dominicana, de hecho, en Israel hay una calle que se llama República Dominicana. ¿Mm? Entonces, con Israel aquí que nadie invente, que aquí somos israelitas hasta la tambora, como somos dominicanos hasta la tambora también. Entonces, lo mismo pasa con Bukele. Bukele está neutral. Bukele se ha mantenido neutral. Ahora bien, vamos a entrar en un contexto. Líbano. ¿Dónde habla la escritura del Líbano? Ustedes saben que en el Líbano. El Líbano está destruido ahora mismo, que es en la parte norte de Israel, donde están las alturas del Golán, de donde se llevó a cabo la guerra con de Yom Kippur. Dice Zacarías 19. Cuando yo esparza entre los pueblos israelitas, aún a lejanas tierras, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver a la tierra de Egipto y de Asiria, los recogeré y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Zacarías capítulo 10, versos 9 y 10. Siria, la profecía contra Damasco. Usted sabe que Damasco pertenece a Siria. Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruina abandonada entre las ciudades de Ahorel. Serán para los rebaños para que se echen en ella y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco y el resto de Aram. ¿Sabe quién es Aram? Aquí nadie me dice quién es Aram. Aram. ¿Quién era Aram? Aram era uno de los hijos de Abraham. Aram es Siria. Vendrá a ser como gloria de los israelitas, declara el Eterno. Isaías capítulo 17 del 1 al 3. Ahí habla de Siria. Así dice el Eterno. Por transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré el castigo porque trillaron a Galaad con trigo de hierro. Por eso enviaré fuego de la casa de Asael, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco. Exterminaré el morador del valle de Ben. Y al que empuñe el cetro de Bet-Edén, el pueblo de Aram será desterrado. A Kir. ¿Sabe quién es Kir? Busquen ahí ese nombre Kir para que usted vea en el conflicto. Eso dice Amós, capítulo 1, 3 al 5. Irak. ¿Sabe quién es Irak? El Irak actual, Babilonia. Espada contra los caldeos. Los babilonios, los caldeos son los iraquíes. ¿Quién era el país de Irak? Saddam Hussein. Ahí fue donde se hizo la cúspide de los hombres cuando querían llegar a ser como el Eterno. Es ahí, de hecho, en una de las propiedades de Saddam Hussein, ahí se encontraba una planicie donde se supone que hicieron las torres, la torre de la cúspide, que dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a tener un solo nombre, de Babel, porque Babel es el nombre de Babilonia, ¿verdad? Entonces dice, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios, por lo tanto, allí verán sus fieras del desierto, junto con las hienas también vivirán las avestruces con ella. Nunca más será habitada ni poblada de generación en generación. Jeremías capítulo 50, verso 35. ¿De quién habla allí? De Babilonia, de Irak. Y gritó potente, cayó Babilonia, se ha convertido en habitante de demonio.
en guarida de todo espíritu, en guarida de toda ave inmunda, aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de sus pasiones, de su inmoralidad, y los reyes que han cometido actos inmorales y sus mercaderes. La gente que no conoce la historicidad de Babilonia no se da cuenta que Babilonia era una de las potencias más grandes del mundo antiguo, pero ahí se practicaba todo tipo de cosas. Por eso erróneamente se ha interpretado que Babilonia es la iglesia católica. ¿Mm? Se ha malinterpretado que Babilonia es la iglesia católica. Pero Babilonia, esa nación que es Irak, ahora mismo está destruida. Ahí se practicaba todo tipo de abominación. Ahí se practicaba a dioses Moló, ahí se practicaba todo. Entonces, aunque se ha asociado espiritualmente con la Iglesia Católica, porque acuérdese, a la gente se le olvida que Roma tiene un sitial en la profecía también, que ese es Edom, el hermano de Jacob, el creador del imperio romano. Entonces, vamos a Jordania. Jordania se conoce como Amón. Por lo tanto, en esos días, dice el Eterno, en que haré que se oiga el grito de guerra contra Rabat de los amonitas. ¿De dónde vienen los amonitas y los moabitas? Los De amonitas los hijos que tuvo, de las hijas de Lot. Y de las hijas de Lot. de un incesto. Jordania pertenece a Amón. ¿Y los amonitas vienen de dónde? De el sobrino de Abraham que cohabitó con sus hijas. Y será convertida en montón de ruinas y sus ciudades serán encendidas, pero se apoderará Israel de lo que poseían, dice el Eterno, pero después restaurará el bienestar de los amonitas, declara el Eterno. Jeremías capítulo 49, versos 2 y 6. Las otras naciones, Moab, ay de ti, Moab, el pueblo de Quemos, porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautiverio. Pero restauraré el bienestar de Moab en los posteros días, declara el Eterno. Jeremías 48, 47, 46, 47. Y luego tenemos a Edom. Entonces la casa de Jacob será fuego, a la casa de José una llama, y hojarasca a la casa de Saúl. Lo quemarán y lo consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Eterno ha hablado. Abdías 1:18. En aquel día levantaré el Mizcán caído de David, repararé su brecha, levantaré su ruina, edificaré como el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom, naciones donde se invoca el nombre, declara el Eterno. Amós 9, 11 y 12. Amós 9, 11 y 12. Luego tenemos Arabia Saudita. Las naciones de Arabia Saudita son las de la península arábiga. Profecía sobre Arabia. En las espesuras de Arabia pasen la noche caravanas de danitas, traigan agua para sediento, habitantes de la tierra de Tema, salgan con pan al encuentro fugitivo, porque han huido ante la espada desnuda, ante el arco tensado, ante la violencia de la batalla. Pues ha dicho así el Eterno: en un año, como lo contrario a un jornalero, terminará el esplendor de Cedar, y el resto del número de los arqueros, los poderosos de Cedar, quedarán, porque ha hablado el Eterno. Isaías capítulo 21, del 13 al 17. ¿De qué habla allí? De Arabia Saudita. Luego concluimos con Egipto. En aquel día, dice el Eterno, trillará desde la corriente del Éufrates hasta la torrente de Egipto. ¿Dónde comienza la promesa que el Eterno le dio a Abraham? En el río Éufrates. Libro de Génesis, capítulo 18, 15, 18 de Génesis. Capítulo 15, verso 18, ahí están los límites territoriales de la tierra que le dio a Abraham. Y dice, desde el río Éufrates, allá arriba en el norte, hasta Egipto. Entonces,
Cuando usted ve ese mapa, no es el poquito de de tierra que la gente cree que Israel tiene. Dice Isaías capítulo 21, 13, 27, 12 y 13. La tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se la mencione quedará aterrado de ella a causa de Elohim Sebaot, que ha determinado contra ellos. En aquel día 5 ciudades de la tierra hablarán la lengua de Canaán y jurarán lealtad a Yuge y Bajei. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Entonces, lo que nosotros hemos escuchado hasta este momento dice que las naciones que están en contra de Israel serán restauradas y serán añadidas al territorio de Israel. Y dice aquí donde hemos leído que 5 naciones, dice, 5 naciones hablarán en la tierra de Egipto lengua de Canaán y jurarán lealtad al eterno Elohim Sebaot. O sea, todavía no hemos llegado al punto donde dice Abdía 1:9 que en aquellos días daré, Sofonías, en aquellos días daré a los pueblos pureza de labio y todos confesarán mi nombre. No estamos hablando de la restauración del idioma todavía. Estamos hablando de que en el idioma actual, cuando lleguen esos momentos, todas esas naciones que serán castigadas bajo la mano del Eterno, de esas naciones se levantarán personas en su propia lengua que van a confesar al Eterno Elohim Sebaot. Prendan el aire. Entonces, eso dice Isaías capítulo 19, del 17 al 25. Ahora vamos a ir entrando en un ambiente mucho más fuerte. Todas las naciones, hasta aquí, todas las naciones que tenemos hoy bajo el cielo descienden, pon una diapositiva que yo tengo ahí, desciende de Shem, Can y Jafet. Ahí está. Vamos a verla. Vamos a ver para que la podamos observar. Ahí la vemos, ¿verdad? Dale a la siguiente diapositiva. Usted puede ver aquí la tabla de las naciones. Los hermanos de acá no la pueden ver porque está muy pequeña, pero mire, ahí hay una muestra de lo que son las tablas de las naciones. Está Jafet, que viene de Noé, de ahí nace Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubar, Mesé y Tiras, que son sus hijos, Elitza, Tarsi, Kitín y Rodamín. De ahí viene Askenaz, Rifá, Togalma, y luego se van extendiendo hacia abajo. Luego vemos la línea de Shem, que viene Elán, Asur, Alfazá, Lud, Amram y otros hijos e hijas. Y ahí viene Meset, Ketel, Uz, Jal, hasta abajo. En la parte derecha de Génesis capítulo 10, 6 al 20, ahí están los hijos de Can, que se quedaron prácticamente en el sur del Medio Oriente. Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Ahí sus hijos, Ludín, Amín, Levaín, Fustín, Listín y todo eso nombre que usted puede ver ahí. Siga adelante. Vemos aquí las naciones con el nombre actual, los nombres actuales. Magot es la parte oriental de Mongolia, de modo que los mongoles son descendientes de Magot. Y la parte occidental están los eslavos, los escritas y la unión. Luego está Madai, que son los medos. Luego está Javán, que es la parte oriental del sur de China. Japón, la parte occidental de Grecia. Elsa, que es Chipre oriental. Tarsis, España y Portugal. Kitín, que es el Chipre occidental. Y está Dadomín, que son las costas del mar Egeo y Rodas. Ahí está en Tubal, que son las demás naciones. Y luego así sucesivamente de Misraín, Egipto, ahí están las otras, de Canaán, ahí están los demás, etcétera, etcétera. Ahí están todos. Sigue adelante. Y aquí usted puede ver una tabla, cómo se puede observar. Mire, ahí están las tablas de las 10 naciones.
Todas las naciones que hay bajo el cielo nacieron de los descendientes de Noah. Todas. Todo ser humano, todo ser vivo que hay, que habla y tiene dos patas o tiene dos pies, nace de los hijos de Noah. ¿Quién creó, quién permitió que Noah salvara al mundo? El Eterno. ¿Con qué propósito? Hay un plan de redención. ¿Por qué se escogió a Abraham? Precisamente para eso. Dice Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Para qué se escogió a Israel? Para ser primogénito de las naciones. Hemos visto que los profetas involucran todas esas naciones. Entonces, aquí nosotros podemos ver que todo, por más descompuesto que usted vea, está en manos del Eterno. A veces yo bromeando, cuando veo ciertas cosas y me dicen, oiga, pero usted vio tal cosa de tal fulano que hizo tal cosa en tal mundo. Y la gente me pregunta, ¿y dónde está Dios? Y yo digo, ya Dios ni eso se mete ya. Él no se mete en eso ya. Él ha dejado a los hombres tranquilos, que hagan lo que ellos quieran hasta el tiempo que llegue. Porque lo que uno está mirando en este tiempo, uno nunca lo había visto en otras épocas. Pero todas las naciones, donde yo quiero enfocarme aquí, es que todas las naciones que hay bajo el cielo descienden del Eterno y el Eterno tiene un plan con ellas. Seguimos. Aquí nosotros podemos ver un detalle más amplio. Los hijos de Jafé se fueron para Europa. Por eso es que usted puede ver que todos esos europeos, con sus distintas variedades, para así decir, sus distintas variedades étnicas, esos son jafecitas, la mayoría. Y luego, Cam, están en África. Quiero que ustedes sepan que aunque Noah le dijo a Cam que, no, que iba a ser siervo de siervo, mire qué ironía. ¿Quién fue que esclavizó a quién? No fueron los hijos de Israel que esclavizaron a los hijos de Cam, sino los hijos de Cam que esclavizaron a los hijos de Israel. ¿Cuánto? 400 años. Luego ahí tenemos a Shem, que lamentablemente todo el Medio Oriente está emparentado. Todo el Medio Oriente está emparentado. Todo el Medio Oriente. A veces usted ve un judío y usted cree que es un musulmán. Si usted le quita la yamulca a un musulmán y le pone una kipá, es un judío. Mire, usted no sabe diferenciar sin kipá y sin yamulca un judío de un musulmán si no se ponen sus indumentarias. ¿Por qué? Porque son iguales. Los únicos que han hecho la diferencia son un poco de askenazis, de Jafé, porque Askenaz es donde vienen los askenazis, donde vienen los alemanes. Pero cuando usted ve a todas las personas del Medio Oriente y el fenotipo del Medio Oriente, todos están emparentados. Todos están emparentados. Todas esas naciones que nosotros hemos mencionado que están alrededor de Israel, todos descienden del linaje de Abraham. Solo que el hijo de la promesa se llama Isaac. Pero los turcos tienen costumbres que cuando usted lo ve, usted cree que son judías. Y muchísimas culturas que hay por ahí que parece que no pueden negar que están emparentados. Entonces, si ellos saben que están emparentados, ¿por qué tanta guerra? Ese es el lugar más conflictivo del mundo. Dicho sea de paso, ahí fue donde dio todo el evento a el evento de lo que es el mundo, porque ¿dónde estaba el huerto del Edén? ¿Dónde estaba el huerto del Edén? El huerto del Edén está precisamente, había un río que se llama Pisón y está próximo entre Irán e Irak. Mire qué ironía de la vida, ahí está escondido el huerto. Entonces quizá por eso es uno de los puntos del planeta más conflictivo del mundo, porque ahí se dio origen a la humanidad y hay intereses ahí. ¿Cuáles intereses? Intereses espirituales. Acuérdese que Hasatán fue expulsado de los Hashamayim. Y cuando entró al huerto, quiso destruir el primogénito del Eterno, que fue Adán, porque él fue sustituido. De modo que siempre ha habido una envidia de parte de Hasatán hacia la creación que lo sustituyó a él, que fue el hombre. Y por eso, en ese lugar, siempre ha habido guerra y siempre habrá guerra, porque ahí es donde va a estar el centro de la restauración del planeta, en ese lugar. Y por eso es obvio que tiene que haber guerra. Cuando usted ve
lo que ha pasado antes de que Israel llegara, antes de 1948, esos países estaban en guerra. Esa gente se estaban matando. Ahí Israel no estaba ahí, ¿verdad? Israel estaba luchando contra el holocausto. ¿En qué estaban ellos? Luchando, matándose entre ellos. Por eso hay una frase que yo digo que dice que el objetivo no es quitarle las tierras a Israel. El objetivo es quitar a Israel de la tierra, pero eso nunca va a pasar. Entonces, hay un conflicto físico, espiritual, económico en ese lugar, en los descendientes de Shem, de Shem, sí, de Shem. Entonces, Arabia Saudita, pues sabemos que está abajo. Seguimos. Mire aquí las potencias antiguas del mundo. Ahí estuvo Grecia. Te conoció que fue el imperio greco-macedonio, la antigua Roma, los etruscos, los celtas, los pueblos bárbaros, los sumerios, Babilonia, Persia, los andinos, los olmecas, Cartago, Egipto. Esas son las naciones antiguas, las potencias antiguas. Pareciera como más una clase de historia, pero es que incorpora eso. Sigue adelante. Y aquí nosotros vemos la profecía de Daniel. Daniel habla de una estatua y esa estatua usted puede ver que hay 4 reyes que le encabezan. La primera era Babilonia, la segunda el Imperio Medo-Persa, la tercera Grecia y el cuarto el oso, Roma, que acabó con todo. Uno de los imperios más sangrientos que ha existido en la historia de la humanidad no fueron los vikingos, no fueron los bárbaros, no fueron no fueron los otomanos, no, fueron los romanos. Exactamente. Pero ahora todavía Roma sigue gobernando porque ¿quién hizo los calendarios que la gente sigue? ¿Quién hizo las festividades que la gente sigue? ¿Quién sigue los eventos de Roma? ¿A dónde va los presidentes cuando se postulan? Entonces Roma es el epicentro de este presente sistema. Todo el mundo va a Roma. El único que no ha ido a Roma creo que es el de Estados Unidos. Creo que no ha ido. ¿O sí? Sí fue. Bueno, ya usted puede ver. ¿Quién creó el Imperio Romano? ¿Quién fue que lo creó? Los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces al final, el hermano se alzó con todo el poderío y todas las cosas, los planes estratégicos que han querido venir para destruir a Israel, nacen de ahí. Y yo digo que Roma todavía está gobernando. Roma todavía está gobernando porque todas las decisiones mundiales se toman ahí. Entonces, todos esos imperios, todos han caído, todos han sido destruidos. Uno conquistó al otro, uno conquistó al otro, etcétera. Fíjese que no hemos hablado de otras cosas como Rusia, Ucrania, Turquía. Eso no hemos hablado porque eso es otro rollo y esa parte de Asia. Entonces, Daniel dice que esas potencias mundiales iban a ser destruidas, fueron destruidas, ya no existe Babilonia. En sustitución está Irak. El último presidente de Irak lo mataron. Hubieron 2 presidentes. Uno fue Saddam Hussein y luego el de Libia fue Gaddafi, aunque no es lo mismo. Entonces, estas 2 naciones, Irán e Irak, ahora mismo, usted se pone a buscar quién es la cabeza del Islam ahora mismo. El Islam no tiene cabeza ahora mismo. El Islam es un cuerpo sin cabeza. El ayatollah, que es que está en Irak, es que se quiere alzar, pero es el líder de todos esos grupos terroristas. Que eso es otro rollo que tenemos también que hablar en otro tiempo. Entonces, les he dicho todo esto para que ustedes vean cómo naciones emparentadas han surgido, se han ido y actualmente, en el contexto actual en donde estamos viviendo, con un Medio Oriente destruido, con un Medio Oriente en crisis, un solo único país que es el más pequeño
es que establece el equilibrio democrático en el Medio Oriente. Y ese único país se llama Israel. Israel es el único país del Medio Oriente que está ofreciendo democracia, donde allí usted puede ir, las mujeres pueden estudiar. Ahorita escuché que las mujeres acá estaban hablando de las mujeres afganas. Las mujeres afganas, ellas no tienen vida, ellas no tienen, no pueden estudiar, no pueden hablar, todo eso, pero en Israel no. En Israel la mujer estudia, en Israel la mujer trabaja, en Israel la mujer va al ejército, en Israel la mujer puede vestirse. Y creo que hasta cierto libertinaje se ha permitido en Israel, porque eso es parte de la democracia también, que a veces se convierte en libertinaje. Entonces, hemos hablado de ese contexto. La siguiente diapositiva habla de las potencias más grandes del mundo. Número 1, Estados Unidos. Número 2, Reino Unido. Número 3, Francia. Número 4, China. Número 5, Alemania. Número 6, la India. Número 7, Japón. Y número 8, Rusia. De todas esas naciones que están ahí, que son las más potentes, ¿quiénes están con Israel? Que es la más grande. Actualmente, Estados Unidos, Estados India, Unidos, Alemania, Alemania, Alemania. Japón, creo. China no ha dicho nada, se mantiene como la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano, porque esa gente no está en pleito, esa gente está en hacer choufán y hacer dinero. No le hable a los chinos de eso. Reino Unido ya usted sabe que sacó la capa cuando el mayor problema que tiene con la tierra de Palestina fueron los ingleses que crearon ese problema, y el nombre Palestina, ellos fue lo que le dieron forma a eso. Inclusive, en una ocasión, cuando se iba a hacer el Estado, se propuso a los palestinos que se creara dos estados. Israel lo aceptó, pero los palestinos no. Y cuando nosotros buscamos en la historia las veces que Israel le ha propuesto a ellos que tengan su propio estado, pero ahí ellos no han querido. 5 veces, más de 5 veces se le ha propuesto eso y no han querido. Entonces, aunque usted vea que Reino Unido, que Francia, que quién más, Rusia no ha dicho nada, la India no ha dicho nada, de esas 8 naciones más potentes del mundo, solamente 2, Reino Unido y Francia, se han declarado para que se declare un estado judío, un estado palestino. Pero eso está fuera de lo que es la estadística. Entonces, usted ha podido ver, con eso le contesto la pregunta, que aunque usted vea que muchas naciones se levanten y estén diciendo que va a haber un estado palestino, eso nunca va a existir. Eso nunca va a existir y eso no va a ser posible porque territorialmente eso no se puede. Pero ya sabemos, una de las potencias que es que controla todo, ¿cuál es? Estados Unidos. Estados Unidos. Y luego está Alemania. Y nosotros hemos visto lo que hizo la primer ministra de Italia, que dijo, esa flota que van para allá, devuélvanse, porque ya va a haber un tratado de paz y van a entorpecer esas cosas. Esa gente que van para allá con esa flotilla, esperemos que eso no termine mal. Pero, claro, claro, ellos están ahí, porque la gente le ha seguido atrás al rebaño. Y la gente se le ha seguido atrás a la psicología del rebaño, y Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine, y la gente está emocionada con eso y no sabe que eso es el plan estratégico de los musulmanes para tomar control de toda Europa como la están tomando. Y yo que he viajado a Europa, como lo estuvimos hablando el sábado, se lo puedo decir fehacientemente. En todos los países de Europa, en su gran mayoría, ya los musulmanes están metidos. Y eso es lo que ellos quieren y eso es lo que van a tener. Dígame. Que te digo en una predicación que tenían que castigar a los izquierdos y la ministra de Alemania deportado. Exactamente. Claro. No, claro. Así que tienen que empezar a tomar posición y a castigar ese mismo día ordenado la deportación se va. Exactamente. Entonces, volviendo aquí, le he dado esta vista panorámica para que ustedes vean el contexto actual, el contexto geopolítico
y la situación que está pasando. Ucrania, Rusia, Turquía, Irán y Libia, esos son Mesé y Tubal. Todas sus familias están allí. Sus tumbas los rodearán. Todos ellos incircuncisos. Lo mataron a espada por haber infundido terror en la tierra de los vivientes. No yacen junto a los seres caídos entre los incircuncisos, descendencia al Seol, en sus armas de guerra. Oiga lo que dice, sus armas de guerra, cuya espada está colocada debajo de sus cabezas. ¿Cuál es la representación del Islam? La media luna y la espada. ¿Quién ha decapitado gente públicamente? Eso es una práctica de ellos. ¿Mm? Eso es una práctica de ellos, el decapitar personas. Entonces, dice claramente, pero tú en medio de los incircuncisos será quebrantado y yacerá con los muertos. Ezequiel capítulo 32, verso 26 al 28. Allí está también Ezequiel capítulo 38 del 1 al 6. Y acerca de Magot, Ezequiel 39 del 1 al 6. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos clasificar toda esta profecía? Primero, la nación eventualmente tendrán paz con Israel, Líbano y luego de un tiempo de conflicto, el norte de Irak y Siria. ¿Será posible eso? Sí será posible, porque eso es lo que dice la Escritura y es lo que hemos leído en todos los versículos. Segundo, las naciones que batallarán contra Israel serán destruidas por parte de Jordania, Edom, porque acuérdese que una de las profecías que se dio contra Edom, que al final el Eterno va a tener misericordia de ellos. No sé si ustedes se acuerdan, una de las profecías. Y Turquía, que es Mesec y Tubán, Irán y Persia, Etiopía y Libia, Ucrania, Alemania, Gomer, Kurdistán, Turquestán y Armenia y Togarma. Esas naciones que batallarán contra Israel serán destruidas. ¿Y ustedes saben quién se va a unir a esa batalla? Los propios cisjordanos. Un día le llegue la luz. De modo que ese territorio donde está Cisjordania, ese territorio le pertenece a Israel, porque eso es parte de la promesa que le dio Abraham. Las naciones batallarán contra Israel, pero al final harán paz por parte de Jordania. ¿Quién es Jordania? Amón y Moab y Egipto. Las naciones serán destruidas por el Eterno: Siria, Damasco, Babilonia, Caldeo, Arabia Saudita, Banreín, Qatar, parte de Irán, Jordania y Arabia. Y entonces, estas listas de categorías, pues, como lo hemos visto, cada uno con su participación, ellos tendrán su parte en el largo de la historia, pero al final todos sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? En primer lugar, estas son las aguas profundas que nadie comprenderá en su totalidad. Porque hay que entender que la profecía son aguas profundas que no todo el mundo entiende. Y yo por eso le he tratado de ilustrar esas cosas. Probablemente de todo lo que hemos hablado, que le he dado bastante información, se le queda apenas un 10%. Pero lo que usted tiene es que racionar es el hecho de que no importa cuán caldeado usted vea los ánimos y que cuánta gente diga, mira, ya se va a acabar el mundo, van a atacar a Israel. Eso no es así. Los escatólogos cristianos desearían que ya Israel sea atacada para que venga Cristo y se lo lleven el rato, pero lamentablemente eso no va a pasar porque no existe rato. Yo no sé si la gente sabe que no va a haber ningún rato. En estos días publicó una gente, bueno, el 23 de septiembre dijo un pastor que reunió a mucha gente porque Cristo viene en el rato. Y el 24 publiqué yo, saludos, buenos días a los que nos hemos, lo que hemos quedado en el rato. Porque no va a haber ningún rato. Que se llame el rato. No creo que haya espacio para tanta gente ahí. Entonces, lo segundo es que hay que ser humilde y de mente abierta. Hay que ser humilde en la propia opinión sobre estas cosas. Y reconozca que personas de buena intención, con conocimiento, con opiniones sobre la profecía, a eso es que hay que escuchar y de estar mirando toda la lata que suenan por ahí. ¿Usted sabe por qué yo le estoy diciendo eso? Porque aún personas que nacen, voy para ahí ahora, que nacen, que están estudiando, se dejan llevar de todo lo que dice por ahí.
Y los cristianos con su mentalidad de que pasa cualquier cosa en Israel, comienzan a tergiversar y a decir, nosotros sabemos conforme a la profecía lo que está pasando y por eso le he dado esta lista. Reconozca una profecía cuando se cumpla. El judaísmo no dedica el esfuerzo que el cristianismo y que toda esa gente por ahí anda buscando, tratando de descubrir lo que va a pasar en el futuro, porque ellos ya lo tienen ahí, ellos saben lo que va a pasar. Ustedes sabían que hay una parte de los judíos ortodoxos que no van con el Estado de Israel, pero ellos no van con el sionismo. ¿Alguien sabe lo que es el sionismo? ¿Alguien sabe qué es el sionismo de lo que están conectados? Eso fue un movimiento, Somos los de Shem, pues. fue Sionismo. un movimiento, sí, fue un movimiento que creó Hertz, donde eso fue en 1800, si no estoy mal, donde él propuso la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. Y ahí comienza el movimiento sionista, si no estoy mal. Exactamente. Correcto. Teodoro Gell fue el que creó el sionismo después de la solución final, porque cuando pasa la solución final y se acaba la guerra, se acaba el Tercer Reich, ese problema no se le resolvió a los judíos. Cuando se acabó la guerra, los judíos andaban errantes por el mundo. Inclusive en sitios como Polonia, después de haber pasado el Holocausto, dijo una muchachita, yo vi a un judío que estaba comiendo niños allí. Y usted sabe qué hicieron en una ciudad de Polonia. Arrasaron con una gran cantidad de judíos que había ahí y lo asesinaron a todos. Todo eso después de haber pasado el Holocausto. Por eso, cuando pasó el Holocausto, la solución al judío no se solucionó. Y de ahí fue cuando dijo Tudor Ojel, si hay un lugar a donde el judío tiene que ir, es a su tierra. ¿Y dónde estaba esa tierra? En el Medio Oriente. El hermano El Lindo, que ha estado varias veces ya en el ejército, ahí uno le presentaron el museo de la ciudad de Rishon LeZion, donde llegaron los primeros asentamientos judíos, donde, oye, los dueños de la tierra fueron y le compraron a los árabes que estaban habitando esas tierras y le vendieron las peores partes de esa tierra, que era totalmente arena. Y ahí sobre la arena, para acabar ese pozo que está en Rishon LeZion, se llevaron 6 meses cavando un pozo. 6 meses cavando un pozo. Y después que encontraron el agua, comenzaron las edificaciones. Todo el mundo va y ve a Tel Aviv, una gran ciudad, una gran playa, muy bonita, pero en el 1948 eso no estaba así. Y ahí hay fotos comparativas. Entonces, es como cuando una persona sale, como hicieron los haitianos aquí no hubo una invasión haitiana porque ellos no tenían calibre para eso. Aquí lo que hubo fue una ocupación. ¿Cuál? Como la monarquía retiró a todos sus ladrones que tenía aquí vestidos de sacerdote y todos esos ladrones que vinieron aquí de España, ladrones todos. ¿Mm? ¿Qué hicieron? Dejaron este país solo. ¿Y qué hicieron los haitianos? Bueno, el dueño de la casa se fue. Se metieron aquí por 22 años. Y de ahí tuvo entonces que meter en relieve la independencia, el proyecto de la Trinitaria. En Israel, el proyecto sionista fue un proyecto sociopolítico que fue creado para mandar a los judíos a su tierra, que era Israel, que esa es la tierra de ellos, porque ellos vivían apátridas Vivían ahí y lo compraron, o sea, ellos pagaron exactamente. una tierra que ya era de ellos de antemano, pero está bien, vamos a decir que al ser desarraigados, los otros tenían un derecho de posesión, pero ellos lo vendieron. De posesión, pero hay una promesa. Pero mirándolo en lo superficial. Civilmente, sí. Civilmente. Sí. El título sigue siendo de una propiedad, sigue siendo del dueño, aunque ese no esté. Exactamente. Y que no se puede alegar de conocimiento de título, pero si alguien pudiera alegar que por más de 20 años estuvo vacío y no apareció ningún dueño y tú lo ocupas, cuando el dueño aparece con su título, lo que él te tiene que comprar es tu derecho de posesión, lo que tú puedes haber tenido superficialmente. Exactamente. Es del dueño otra vez. Y esa operación civil común, inherente al derecho común,
Ellos la hicieron, compraron otra vez la tierra. cuando Sobrevaluadamente. Y le vendieron la peor parte. La peor parte. Quieren devolver. Exactamente. Entonces, qué bueno es, después que Israel se levantó de la ceniza del holocausto, Israel era una apátrida que no lo querían en Alemania porque no existía Alemania, estaba destruida, Europa entera estaba destruida. Entonces, muchas naciones aún así veían a Israel como la causa de la destrucción de Europa. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, Israel fue víctima del holocausto en Europa. 6 millones de judíos asesinados así. Y cuando pasa eso, entonces siguen culpándolo a ellos. La víctima siempre sigue siendo el culpable. ¿Qué hizo entonces el proyecto sionista? Nosotros tenemos que ir para ahí, porque esa es la tierra de nosotros. Y crearon ese proyecto político con gente que auspició eso desde Europa. Y entonces hoy tenemos un estado que se llama Israel. El estado sionista es la parte militar de Israel, pero si no hubiese un sionismo, no existiera tierra. Si el estado sionista no existiera, no existiera tampoco Israel. Porque ¿quién va a defender? ¿Quién es que pone sus hijos para ir a luchar contra los enemigos? Entonces, ese grupo de judíos ultraortodoxos que usted lo oye y dice Free Palestina, Free, esos son unos traidores. Como en todos los tiempos ha habido gente traidor en el pueblo. Lo vimos cuando la construcción de los muros, lo vimos en los tiempos de Edra, lo vimos en los tiempos de Nehemías, lo vimos en los tiempos de los macabeos. Y en todos los tiempos vamos a ver gente traidores, que son traidores, que viven del Estado de Israel y viven pugnando en contra de él. Entonces esa gente así, porque Israel no olvida nada, esa gente así, aún siendo de ahí, ellos van a tener que pagar sus consecuencias. Deje que se baje el telón para que usted vea. Si no existiese un Estado sionista, no existiese un Estado que se llama Israel. Eso es así. Y uno que ha estado ahí, que han observado, que han hablado la historia, cómo se formó todo, una nación con menos de 100 años que ha podido escalonarse para estar casi dentro de las primeras potencias del mundo, que viene desde la antigüedad luchando con enemigos acérrimos, hay que ser un loco para negar que una fuerza mayor no está con ellos. No está con ellos. Entonces, por más que quieran decir y por más que quieran hablar, por más que se quieran levantar, Israel al final va a vencer. Por eso cuando usted me escucha a mí, que yo digo con propiedad de que Israel vencerá a sus enemigos, es porque yo no estoy escuchando, yo estoy estudiando y tengo muchos años estudiando. Y todo lo que nos dice la Escritura, como se lo he dado hoy, quiere decir que habrá un único sobreviviente. ¿Quién es? Y eso es lo que dice Zacarías capítulo 14. Y con esto vamos a terminar. ¿Qué dice Zacarías capítulo 14? Vamos a ver que alguien me ayude con la lección, porque aquí este material, hay un otro tema que se llama las naciones en crisis, pero no podemos darlo ahora. Es un tema que pica y se extiende, las naciones en crisis, donde habla de la crisis espiritual, la crisis teológica, crisis moral, crisis eclesiástica, crisis científica, crisis económica, crisis racial, y luego habla del cumplimiento profético. Veámosle. Viene un día, declara Yahweh, Ahí es. será repartido en medio de ti mismo, porque yo reuniré a todas las naciones en Jerusalén para la guerra. La ciudad será capturada, saqueada las casas y violadas sus mujeres, y una parte de la ciudad irá en el exilio, pero el resto de la población no será desarraigada de su ciudad. Entonces vendrá Yahweh y hará guerra contra las naciones como acostumbra a guerrear en día de batalla. Déjelo ahí. La lectura que estaba leyendo la hermana tiene una correlación a esto, pero en realidad el enfoque es Zacarías 14. Ya ustedes escucharon los 3 primeros versículos, pero ahora mire lo que dice el verso 4.
Se plantarán sus pies aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente del monte de los olivos. Se hendirá por medio de oriente a occidente, haciendo un enorme valle. A la mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. ¿Quién es que va a descender al monte de los olivos? Es Mashiach. Mire esa ilustración que está puesta ahí. No me parece ver ese día a mí cuando acontezca eso. ¿Y de qué tiempo será eso? En el justo momento en que todas las naciones se reúnan para atacar esa coalición internacional que intenta atacar a Israel. Si ellos quieren que Zacarías se cumpla, háganlo. Háganlo. Formen esa coalición mundial para ir a atacar a Israel. Háganlo. Que se van a dar cuenta que lo que van es adelantar la profecía. Huirán al valle de mis montes, porque el valle de mis montes llegará hasta Yazor. Huirán como huiste a causa del terremoto. En los días de aquel día no habrá ya luz, sino frío y hielo. Un día único será conocido solo el Eterno. No habrá, y luego noche, sino a la hora de la tarde que habrá luz. Cuando habla del gran día, es ese. ¿Usted se acuerda? El gran día, ya viene el día, el gran día, es el gran día. Dice, y sucederá que aquel día saldrán de Jerusalén agua viva, la mitad para el oriente y la mitad para el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno. Y será el eterno rey sobre toda la tierra. Oiga, no dice sobre Jerusalén. ¿Sobre qué es que va a ser rey el eterno? ¿Quién es que va a gobernar sobre Israel? Mashiach. ¿Y quién va a gobernar sobre toda la tierra? El Eterno. Entonces, Yeshua es el representante del Padre en su capital llamada Jerusalén. Y aquel día será único y único su nombre. Toda esta tierra se tornará en llanura, desde Guebar hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y está acostumbrada, será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el emplazamiento de la antigua puerta, es decir, la puerta de los ángulos, que desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey. ¿Usted sabe cuál es esa puerta? La puerta que está cerrada ya en el cementerio en Jerusalén, esa puerta. En la mano derecha está la torre del rey David. Y cuando uno coge la calle a la derecha, sigue hasta el Monte de los Olivos y ahí hay una puerta cerrada. Mírela ahí donde dice, esa puerta será abierta. Dice claramente que y habitará en ella y no habitará y habitará en ella y no habrá más anatema. Jerusalén será habitada en seguridad. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que hayan hecho guerra contra Jerusalén. Pudrirá su carne estando en ellos todavía y en pie, y sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y cundirá aquel día entre ellos un inmenso pánico del Eterno. Agarrará a cada uno la mano de su prójimo y levantará la mano contra otros. También Judá combatirá en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones. Oiga lo que dice este versículo. Escuche bien. ¿Cuál es el problema ahora mismo que hay con los aranceles? Porque las naciones tienen un problema económico. Todo está basado en la economía. Todo está basado en la economía. Rusia invadió a Ucrania. ¿Por qué? Por un tema económico. Todas las guerras que se han hecho en el mundo es un tema económico. Oro, hubo saqueo, todo un problema económico. El invasor quiere el dinero, las tierras, la gente, la riqueza. Todas las naciones del primer mundo se han hecho ricas con las naciones del sur, del hemisferio del mundo. Y hoy ellas son ricas y a nosotros solamente nos han dejado la pobreza. Y somos conejillos de India que vienen a experimentar asuntos de medicina con nosotros aquí. ¿Usted sabía eso? Pero fíjese lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí la escritura. Dice claramente que serán reunidas todas las naciones, oro, plata y vestido de cantidad inmensa,
semejante será la plaga de los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y todo el ganado que haya aquellos campamentos, una plaga como esa. Y todos los que sobrevivieron de esas naciones que han venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Elohim Sebaot, a celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Cuál es la otra fiesta que nos queda de aquí para donde nosotros vamos? Para Sukkot. ¿Qué representa Sukkot? La era milenaria. Entonces, y para aquellas familias de la tierra que no suba a Jerusalén a postrarse ante el rey Yahweh Sebaot, no habrá lluvia sobre ella. Nosotros sabemos en el libro de Deuteronomio 32:2 lo que significa la palabra lluvia. La lluvia se refiere a la palabra, porque dice, goteará desde el cielo como lluvia. Y si la familia de Egipto no sube y viene, no caerá y no viene, caerá sobre ella la plaga que el Eterno heriró a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Y tal será castigado Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel día se hallarán los cascabeles de los caballos consagrados al Eterno y serán olla de la casa del Eterno como las copas de aspersión ante el altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá estará consagrada al Eterno Elohim Sebaot. Los que quieran sacrificar vendrán y tomarán de ella y ella cocerán y no habrá más comerciante en la casa de Israel Elohim Sebaot en aquel día. Entonces, ¿cuál es el punto final? Creo que ya acabamos con la diapositiva ahí. Sí. ¿Cuál es el punto final? Mis amados y caros hermanos, Zacarías describe estos eventos relacionados a la segunda venida del Mashiach, que va a establecer su reino. ¿Desde dónde? De Jerusalén. Un día que de Yom Kippur, comenzando con el ataque a Israel y la dispersión de su pueblo que ha vivido todo el tiempo. El canto de Asinu de la parachá de ahora, que se va a estudiar el sábado, habla de eso, de cómo Israel está esparcido entre todas las naciones. De modo que si ustedes ven que las naciones se están enfilando y quieren atacar a Israel toda junta con una coalición internacional, eso quiere decir que la venida del Mashiach está cerca. Entonces, ¿cuáles son los eventos de ese día? Jerusalén será atacada. Se va a partir el monte y el pueblo huirá. Pero entonces el Eterno enviará a Mashiach, Mashiach peleará por ellos, se ejecutará un juicio contra las naciones, se va a sanear la tierra y entonces se establecerá el reinado del milenio. En una ocasión le preguntaron a Martín Lutero, ¿qué usted entiende de Zacarías capítulo 14? Y él dijo, yo no entiendo eso. ¿Usted cree que era que no entendía? Porque él sabe que al final el pueblo que él maldijo será el que va a gobernar sobre todas las naciones del mundo. Entonces, le repito, no importa lo que usted vea, que digan, que hablen, que entiendan. Ya usted tiene un concepto claro de lo que es el entorno profético. Amén. Así que vamos a ver a las preguntas. Puede parar. Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada.
Invita la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica.